Elena aseguraba la llave dorada con manos temblorosas, mientras miles de ojos la observaban desde el auditorio repleto, sabiendo que ese momento cambiaría no solo su vida, sino la de todos los niños que nunca tuvieron voz, y todo había comenzado con una muñeca de trapo abandonada en una tienda de segunda mano 6 meses antes. El otoño pintaba las calles de Villaverde con tonos dorados cuando Elena Santana empujó por primera vez la puerta de vidrio empañado de Segunda Oportunidad, la pequeña tienda de caridad donde había conseguido un trabajo de medio tiempo. A sus 23 años, recién graduada en pedagogía por una universidad pública que le había costado años de ahorro y sacrificio, necesitaba cualquier ingreso extra mientras buscaba un puesto como maestra. Sus padres, inmigrantes que limpiaban oficinas durante la madrugada, habían invertido cada centavo de sus esperanzas en la educación de su hija. La tienda olía a libros antiguos y lavanda, un aroma que Elena aprendería a asociar con posibilidades ocultas. Margarita Chen, la propietaria de 60 años con el cabello plateado siempre recogido en un moño impecable, la recibió con una sonrisa cautelosa. Margarita había creado Segunda Oportunidad después de perder su trabajo en una gran corporación, transformando su frustración en un propósito al dar nueva vida a objetos olvidados. No se trata solo de vender cosas usadas, explicó Margarita aquel primer día, ordenando un estante de libros infantiles. Se trata de creer que todo y todos merecen una segunda oportunidad, incluidas las personas que entran aquí buscando algo más que un objeto barato. Elena asintió, pero aún no comprendía completamente lo que esas palabras significaban. Eso cambiaría cuando encontrara la muñeca. Era un jueves lluvioso de noviembre cuando Elena la descubrió, enterrada en una caja de donaciones que acababa de llegar. La muñeca de trapo tenía el cabello de lana marrón despeinado, un vestido azul desteñido y un brazo parcialmente descosido. Pero eran los ojos los que llamaban la atención, 2 botones azules bordados con tanto cariño que parecían contener un alma. Una pequeña etiqueta de papel amarillento estaba atada a su muñeca. Para Sara, con amor. Mamá, ¿quién donó esto?, preguntó Elena, sosteniendo la muñeca con una delicadeza inexplicable. Margarita examinó la caja. Vino de una familia de la calle del Olmo. La señora Davidson dijo que se mudaba a una residencia de ancianos y no podía llevarse todo. Elena sintió un apretón en el corazón. La calle del Olmo era conocida por sus casas grandes y elegantes, pero también por sus historias de familias fragmentadas por la búsqueda incansable del éxito profesional. La muñeca no era solo un juguete abandonado, era un símbolo de una infancia que alguien había dejado atrás. ¿Puedo intentar averiguar más sobre esta Sara?, preguntó Elena. Margarita arqueó las cejas, pero había aprobación en sus ojos. Si sientes que debes, durante las semanas siguientes, Elena convirtió su investigación en una misión personal. Descubrió que Sara Davidson tenía ahora 15 años y había pasado la infancia siendo criada por niñeras mientras sus padres construían un imperio inmobiliario. La muñeca había sido un regalo de su abuela materna, una mujer sencilla que había muerto cuando Sara tenía solo 8 años. Elena sabía que debería simplemente poner la muñeca a la venta, pero algo la impedía. Durante los descansos en el trabajo, la cosía, lavaba su vestido y peinaba su cabello de lana. Margarita observaba en silencio, reconociendo en la joven empleada una bondad que el mundo había intentado disminuir, pero no había conseguido extinguir. La respuesta llegó cuando Elena finalmente reunió el coraje para visitar la casa de los Davidson. La mansión de ladrillos rojos parecía demasiado imponente para contener felicidad real. Fue el señor Davidson quien abrió la puerta, un hombre alto de traje impecable, incluso siendo sábado por la tarde. Sus ojos eran del mismo tono azul que el de su hija, pero llevaban una frialdad que Elena reconoció inmediatamente. ¿Qué quiere?, preguntó él, sin ninguna cortesía. Elena mostró la muñeca.
Encontré esto en una donación y pensé que quizás Sara querría recuperarla. El rostro del señor Davidson se endureció. Sara no juega con muñecas desde hace años. Tiene cosas más importantes de las que preocuparse. La preparación para universidades prestigiosas no deja tiempo para sentimentalismos infantiles. Pero significaba algo especial. Mire, señorita, la interrumpió, su voz cargada de desprecio. No sé quién se cree usted que es, pero no necesito que una vendedora de una tienda de segunda mano me dé consejos sobre cómo criar a mi hija. Sara tiene un futuro brillante por delante. No necesita ser arrastrada de vuelta a un pasado que ya no le sirve. Elena sintió que la sangre subía a su rostro, pero mantuvo la voz calma. Con todo respeto, señor, esta muñeca fue hecha con amor. Su etiqueta dice que fue un regalo de su madre está muerta, cortó él, brutalmente. Y mi hija ha aprendido que el mundo real no tiene espacio para fantasías. Ahora, si no le importa, tengo una llamada importante que hacer. La puerta se cerró con fuerza, pero Elena no se movió inmediatamente. Por la ventana del segundo piso, vislumbró una silueta, una chica delgada con cabello rubio que la observaba. Por un momento, sus ojos se encontraron, y Elena vio algo que la inquietó por el resto de la tarde: reconocimiento, deseo y una tristeza demasiado profunda para alguien tan joven. De vuelta a la tienda, Elena no podía concentrarse. Margarita notó su agitación y durante una pausa para el té, escuchó toda la historia. Hiciste lo que pudiste, dijo Margarita amablemente. Algunas personas construyen muros tan altos que ni ellas mismas pueden ver por encima. Pero ¿y Sara? Vio la muñeca, sé que lo recordó. Margarita guardó silencio por un largo momento, removiendo el azúcar en el té. Elena, ¿has oído la historia del sembrador de semillas? Elena negó con la cabeza. Era un hombre que caminaba por tierras áridas, sembrando semillas. La gente se burlaba de él, diciendo que nada crecería en aquel suelo duro. Pero él seguía, día tras día, porque sabía que algunas semillas necesitan tiempo, paciencia y las condiciones adecuadas para germinar. A veces, la bondad es así, no vemos los resultados inmediatamente, pero eso no significa que no lleguen. Esa noche, Elena llevó la muñeca a casa. En su pequeño apartamento, rodeada de los libros de pedagogía que había estudiado y de los sueños de algún día marcar la diferencia en la vida de los niños, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Si no podía devolver la muñeca directamente a Sara, encontraría la manera de devolver la magia de la infancia a otras niñas que también habían sido forzadas a crecer demasiado rápido. Durante los meses siguientes, Elena comenzó a visitar albergues, hospitales pediátricos y centros comunitarios en los barrios más pobres de la ciudad. Llevaba consigo no solo la muñeca de Sara, sino otras que encontraba en la tienda o que ella misma cosía por las noches. Contaba historias, organizaba actividades artísticas y, más importante, escuchaba. Escuchaba a niñas como Rosa, de 10 años, que cuidaba de sus hermanos menores mientras su madre trabajaba 3 empleos, como Jimena, de 8 años, que había dejado de hablar después de que sus padres se divorciaron, como Aisha, de 12 años, que traducía documentos para su familia inmigrante cuando debería estar jugando. En cada visita, Elena llevaba consigo la muñeca de Sara, ahora completamente restaurada. Las niñas quedaban encantadas con su historia, una muñeca que había perdido a su dueña y ahora viajaba por el mundo buscando otras niñas a quien amar. Elena creó un ritual especial. Cada niña podía sostener la muñeca, pedir un deseo en silencio y luego pasársela a la siguiente. Era simple, pero profundamente poderoso. Margarita observaba la transformación de Elena con admiración creciente. La joven que había llegado a la tienda buscando solo un trabajo temporal, se estaba convirtiendo en algo más valioso, un puente entre mundos diferentes, un recordatorio de que la compasión aún existía. «Estás haciendo algo hermoso», dijo Margarita una tarde de diciembre, mientras Elena preparaba una nueva caja de muñecas para llevar al hospital infantil.
pero ten cuidado de no perderte en el sufrimiento de los demás. Tu luz es demasiado importante para que se apague. Elena sonrió, pero Margarita podía ver el agotamiento en sus ojos. La joven trabajaba en la tienda durante el día, hacía sus visitas por las tardes y cosía muñecas por las noches. Sus padres se preocupaban, preguntando cuándo buscaría un trabajo de verdad en la educación. La respuesta llegó de una dirección inesperada. La doctora Amanda Torres, directora del Centro Comunitario Esperanza, había observado el impacto de las visitas de Elena. Las niñas hablaban de la chica de la muñeca durante semanas después de cada visita. Algunas que habían dejado de participar en las actividades del centro volvieron solo porque sabían que Elena estaría allí. Necesitamos hablar, dijo la doctora Torres una fría mañana de enero, apareciendo en segunda oportunidad. Era una mujer de unos 40 años, con algunas canas en su cabello negro y ojos, que habían visto mucho sufrimiento, pero no habían perdido la esperanza. Elena la recibió nerviosamente, imaginando si había hecho algo mal durante sus visitas al centro. Relájate, dijo la doctora Torres, aceptando una taza de té de Margarita. Vine aquí para hacerte una propuesta. Tenemos una subvención federal para contratar a un coordinador de programas infantiles. Es un puesto nuevo, enfocado específicamente en niños que enfrentan traumas o situaciones familiares difíciles. Cuando pienso en la persona adecuada para este puesto, solo te veo a ti. Elena casi dejó caer su propia taza. Pero ni siquiera me gradué hace un año. No tengo experiencia formal. Experiencia formal, la doctora Torres rió. Elena, en 6 meses has hecho más por los niños de esta comunidad que muchos profesionales hacen en años. Tienes algo que no se puede enseñar en la universidad. Ves a cada niño como un ser humano completo, no como un problema que resolver. Elena miró a Margarita, que sonreía orgullosamente. Hay una presentación que debo hacer ante el Consejo Municipal la próxima semana, continuó la doctora Torres. Para asegurar la continuidad del financiamiento, necesito mostrar el impacto de nuestros programas. Me gustaría que hablaras sobre tu trabajo con las muñecas. Hay algunos miembros del consejo que, bueno, que necesitan recordar por qué programas como el nuestro son esenciales. Elena sintió que su estómago se contraía. Hablar en público nunca había sido su fuerte, especialmente ante figuras de autoridad. No sé si, Elena, la voz de Margarita era gentil pero firme. Has pasado meses dando voz a esas niñas. Ahora es el momento de usar tu propia voz por ellas. La semana que siguió pasó en una niebla de nerviosismo y preparación. Elena escribió y reescribió su discurso decenas de veces. Margarita la ayudó a elegir un atuendo adecuado, un vestido azul sencillo que combinaba perfectamente con la muñeca de Sara, que Elena decidió llevar como símbolo. La noche anterior a la presentación, Elena visitó cada uno de los lugares donde había trabajado en los últimos meses. En el albergue, Rosa la abrazó con fuerza. Vas a hablar por los niños que no pueden hablar por sí mismos, ¿verdad? En el hospital, Jimena, que había vuelto a hablar después de meses de silencio, le dibujó una muñeca para llevar a la reunión. En el centro comunitario, Aisha y sus amigas hicieron una tarjeta con mensajes en 3 idiomas diferentes. Ellas creen en ti, dijo la doctora Torres cuando Elena llegó al centro esa noche, llevando todos los regalos de las niñas. Ahora necesitas creer en ti misma. La mañana de la presentación amaneció gris y fría. El salón principal del ayuntamiento, con sus paneles de madera oscura y retratos solemnes de alcaldes pasados, intimidaba a Elena. Los miembros del consejo llegaron puntualmente a las 9 en punto, hombres y mujeres con trajes caros llevando carpetas de cuero y expresiones serias. Elena reconoció inmediatamente al señor Davidson. Ocupaba una de las sillas centrales, con su postura erguida y su mirada impaciente. Al verla, frunció el ceño, claramente intentando recordar de dónde la conocía. El doctor Torres realizó las presentaciones iniciales, explicando las cifras, cuántos niños atendía el centro, qué programas ofrecía, cómo se utilizaban los fondos públicos. Luego llegó el turno de Elena. Con las piernas temblorosas, se acercó al pequeño atril.
Su voz tembló en las primeras palabras, pero cuando sus ojos encontraron los de Margarita entre el público, la mujer que le había enseñado sobre segundas oportunidades, sintió una fuerza familiar crecer en su pecho. Mi nombre es Elena Santana, comenzó sosteniendo la muñeca de Sara, y estoy aquí para hablarles del poder de las pequeñas magias. Habló de Rosa, que había descubierto que podía ser niña incluso mientras cuidaba de sus hermanos, de Guimena, que había encontrado su voz de nuevo a través de una muñeca que la escuchaba sin juzgarla, de Aisha, que se había dado cuenta de que traducir para su familia era un superpoder, no una carga. Esta muñeca, dijo Elena, levantándola para que todos pudieran verla, fue abandonada en una donación. Alguien decidió que ya no tenía valor, que la infancia que representaba debía ser olvidada, pero cuando la restauramos con amor y la devolvimos a su propósito, traer consuelo y alegría, se volvió más poderosa que antes. Los miembros del consejo la escuchaban en silencio, algunos tomaban notas. El señor Davidson había dejado de mirar su teléfono. Los niños que atendemos no son diferentes a esta muñeca, continuó Elena, su voz ganando fuerza. Han sido abandonados por sistemas que priorizan la eficiencia sobre la empatía, los resultados medibles sobre la transformación real, pero cuando les ofrecemos algo que parece simple, atención, respeto, el permiso para ser niños, florecen de maneras que ningún informe puede cuantificar. Elena hizo una pausa, mirando directamente al señor Davidson. Hace pocas semanas, conocí a una niña de 15 años que había perdido una muñeca muy especial. Su padre me dijo que había superado esas fantasías infantiles y que tenía cosas más importantes de las que preocuparse, pero vi en sus ojos que todavía recordaba la magia que esa muñeca representaba, y me pregunté, ¿qué pasa con una sociedad que obliga a sus niños a crecer tan rápido que olvidan cómo soñar? El silencio en la sala era casi palpable. Si te interesan historias que muestran cómo pequeños gestos pueden transformar vidas enteras, considera suscribirte para seguir recibiendo relatos como este que muestran el poder de la bondad humana. Elena respiró hondo y continuó, no estoy aquí pidiendo dinero para un programa. Estoy aquí pidiendo que crean en una verdad que ya conocemos, pero que a veces olvidamos. Todo niño merece tener su infancia protegida y celebrada, incluso los que provienen de familias acomodadas y aparentemente lo tienen todo, incluso los que viven en situaciones difíciles y parecen haber perdido la inocencia, especialmente esos. Cuando terminó, la sala quedó en silencio durante largos segundos. Luego, una tras otra, las personas comenzaron a aplaudir. El doctor Torres tenía lágrimas en los ojos. Margarita estaba radiante, pero fue al señor Davidson, a quien Elena observó con más atención. Él no aplaudía, pero tampoco parecía enojado. Sus ojos estaban fijos en la muñeca en sus manos, y por primera vez desde que Elena lo conoció parecía vulnerable. La votación fue unánime. El financiamiento no solo se mantendría, sino que se aumentaría. Elena sería contratada como coordinadora de programas infantiles, con autonomía para expandir el proyecto de las muñecas a toda la red de centros comunitarios de la ciudad. Cuando la reunión terminó y la gente comenzó a salir, Elena fue sorprendida por una voz familiar. Disculpe, era el señor Davidson. De cerca, Elena pudo ver que sus ojos azules estaban húmedos. ¿Se acuerda de mí?, dijo, sin que fuera una pregunta. Sí. Él miró la muñeca en sus manos. Sara, ella pregunta por usted. Desde aquel día, quiere saber si todavía tiene, dudó, la muñeca de la abuela. Elena sintió su corazón acelerarse. La tengo. A ella le encantaría verla, volverla a ver. Hizo una pausa, luchando con las palabras. Creo que cometí algunos errores intentando protegerla del mundo, pero quizá terminé protegiéndola también de las cosas buenas. Elena le tendió la muñeca, pero el señor Davidson negó con la cabeza. No aquí, Sara ella debería venir personalmente, si usted lo permite. Quizás pueda visitar su proyecto, ver cómo ayuda a otros niños. Creo que le gustaría. Siempre será bienvenida, dijo Elena suavemente. En los meses siguientes,
Elena transformó el proyecto de las muñecas en algo más grande de lo que había imaginado. Con el apoyo del ayuntamiento y un equipo creciente de voluntarios, creó espacios en cada centro comunitario donde los niños podían venir no solo para actividades programadas, sino simplemente para ser niños. Sarah Davidson se convirtió en una de las voluntarias más dedicadas. Inicialmente tímida y vacilante, gradualmente floreció al descubrir el placer de contar historias a niños más pequeños. Su muñeca, ahora cuidadosamente restaurada, se convirtió en la embajadora no oficial del programa, viajando de centro en centro, llevando consigo las esperanzas y los sueños de cientos de niños. El señor Davidson, para sorpresa de todos, incluido él mismo, también se convirtió en un defensor inesperado del programa. Su conocimiento empresarial ayudó a Elena a expandir el proyecto a otras ciudades, y su influencia abrió puertas que habrían permanecido cerradas. «Usted me devolvió a mi hija», le dijo a Elena una tarde de otoño, observando a Sarah jugar con un grupo de niños en el parque del centro comunitario. «Tenía tanto miedo de que el mundo la hiriera que terminé siendo yo mismo quien la hirió». Elena sonrió, observando la muñeca pasar de mano en mano entre los niños. A veces solo necesitamos recordar que ser vulnerable no es debilidad, es valentía. Margarita, que ahora dividía su tiempo entre la tienda y el programa de las muñecas, se acercó a los dos, llevando una taza de chocolate caliente para Sarah. «¿Sabes?», le dijo a Elena, «cuando te contraté, pensé que solo le estaba dando una oportunidad a una joven que necesitaba trabajo. No imaginé que estaba plantando una semilla que crecería y cambiaría toda nuestra comunidad». Elena rió, recordando la historia del sembrador de semillas que Margarita le había contado meses antes. «Creo que todas plantábamos semillas, simplemente, aún no lo sabíamos». Esa noche, durante la ceremonia de premiación del ayuntamiento, Elena volvió a subir al podio. Esta vez, no estaba nerviosa. A su lado estaban Margarita, el doctor Torres, el señor Davidson y Sarah. Pero lo que más la emocionaba era ver, entre el público, a decenas de niños que habían participado en el programa, algunos ahora ayudando a otros niños como voluntarios junior. «Esta llave dorada», dijo Elena, sosteniendo el premio que acababa de recibir por servicios comunitarios excepcionales, «no me pertenece solo a mí, pertenece a cada persona que creyó que pequeños gestos de bondad pueden crear transformaciones extraordinarias, a cada niño que tuvo el coraje de soñar de nuevo, a cada adulto que recordó que proteger la infancia no es solo sobre proveer necesidades básicas, sino sobre nutrir la capacidad de asombro que todos llevamos dentro». Hizo una pausa, mirando la muñeca de Sarah, ahora en las manos de Rosa, quien se había convertido en una de las ayudantes más entusiastas del programa. «Una muñeca abandonada en una tienda de caridad me enseñó que nada que fue amado un día pierde completamente su valor. A veces solo necesitamos a la persona correcta, en el momento correcto, para recordarnos nuestra propia magia». Elena bajó del escenario y fue abrazada por una multitud de brazos pequeños y grandes. Margarita tenía razón sobre plantar semillas. A veces, todo lo que necesitamos hacer es tener suficiente fe para seguir plantando, incluso cuando el suelo parece demasiado árido para permitir que algo crezca. Esa noche, cuando todos se habían ido y Elena caminaba por las calles silenciosas de vuelta a casa, pensó en el viaje que la había llevado hasta allí. Comenzó con una simple decisión de ver valor donde otros veían solo basura, de creer que cada niño merecía tener su infancia celebrada y protegida. El otoño estaba regresando a Villaverde, y Elena sonrió al ver las primeras hojas doradas cayendo de los árboles. En su bolso, llevaba cartas de niños de toda la ciudad, dibujos coloridos e historias sobre muñecas mágicas que aparecían cuando más se necesitaban. Pero la carta que más la conmovió estaba cuidadosamente doblada en su bolsillo. Era de Sarah, escrita con una caligrafía aún infantil pero llena de determinación. «Querida Elena, aprendí que crecer no significa abandonar la magia, significa descubrir cómo compartirla con otros. Gracias por mostrarme que ser fuerte también puede ser amable. Tu amiga para siempre, Sarah. I.S.2.
La abuela te habría querido mucho. Elena guardó la carta en el pecho y continuó caminando, sabiendo que mañana traería nuevos niños, nuevas historias, nuevas oportunidades de plantar semillas de bondad en un mundo que a veces olvidaba cómo ser amable consigo mismo. La pequeña muñeca de trapo había encontrado su verdadero hogar, no en las manos de una sola niña, sino en el corazón de una comunidad entera que había redescubierto el valor de la infancia, de la compasión y de la segunda oportunidad que todos merecen recibir.